Te saludo, amigo, una vez más. Quiero seguirte enseñando la vida de Saúl Pablo, su ministerio, lo que habíamos comenzado. Ya llevo creo el segundo o tercer mensaje, tercer video que estoy grabando. Siempre digo que no lo hago para aquellos que están instruidos en la Biblia, sino para aquellos que quieren aprender. Y yo considero que llevo ya bastante tiempo leyendo las Escrituras y estoy en condiciones de enseñar, y eso es lo que trato de hacer. Bueno, amigo, habíamos quedado en respecto a Saúl Pablo, su ministerio. Bueno, eso ya lo vimos, eso ya lo vimos, cómo se convirtió, cómo comienza sus viajes misioneros. Y vamos a saltar porque quiero recalcar algo lo que Pablo enseñaba, ¿no? Para que no nos equivoquemos o no nos desviemos del rumbo, porque van a surgir inconvenientes en las cartas que Saúl Pablo luego escribe, ¿no? En su epístola, porque Pablo tenía bien en claro todas las cosas desde un principio. Hay en algunas cartas que le envía luego hay inconveniente porque se ha traducido mal. Porque él no tenía dos pensamientos, no puede decir una cosa en un libro y decir otra cosa en otro libro. Él tenía bien en claro, a veces nosotros el pueblo que dice ser evangélico, los católicos nos dicen los separados, tenemos tres ramas del evangelio. Están los solo Jesús, aquellos que creen que Jesús es el mismo que Padre, que vino, que se hizo hombre. Luego tenemos los otros cristianos o evangélicos, que creen que Dios son tres personas y que los tres forman un solo Dios. Surge a raíz de las cartas también de Pablo, también surgen estas cuestiones. Y también está aquellos que donde yo estoy, donde mi creencia es que hay un solo Dios y es el Padre, y Jesús es su Hijo, nuestro hermano. Nuestro hermano, porque Él vino como nosotros. Sus discípulos, luego que Él resucitara, también lo vieron como un ser humano, como el maestro que ellos habían tenido. Eso no queda duda. Ahí está la historia de cuando Él resucita, cómo lo vieron. Entonces yo estoy ahí porque es lo que la Biblia me dice. Me dice que a Dios nadie lo puede ver, y luego mis hermanos que creen en la Trinidad dicen que Jesús es Dios. Entonces hay un inconveniente. Y también hay un inconveniente para aquellos que dicen que Jesús es el mismo Todopoderoso, que se hizo hombre, que murió, que resucitó y que luego volvió a ocupar el lugar del Todopoderoso. Y eso entonces estamos en la misma. A Dios nadie lo vio y no puede vivir el hombre y ver a Dios. Y a Jesús lo vieron 40 días, dice la Escritura. Entonces se contradicen, y donde yo pertenezco,
creemos que hay un solo Todopoderoso, que es el Padre, y que Jesús es el Hijo enviado, y particularmente yo creo que es mi hermano, porque la Escritura también me lo confirma. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Entonces, había surgido algún inconveniente con respecto a los judíos, tenían un problema con los judíos. Si bien los judíos, siempre digo, que Pablo siempre visitó las comunidades judías hasta en Grecia, lo que hoy es Turquía, también ahí en la Asia Menor, toda la zona costera del mar Mediterráneo, después del mar Egeo, toda esa zona habían comunidades judías, y él entraba a la sinagoga judía. Vio cómo van surgiendo estos inconvenientes, que luego nosotros creemos que los judíos habían sido desechados, que los judíos no creyeron. No, si los judíos creyeron, si las primicias que habla Juan en el Apocalipsis son judías, son todos judíos, son un pueblo que Dios había escogido, un remanente que Dios había escogido, que ellos iban a creer en el Mesías. Si lo habían escrito los profetas, y ellos se le había revelado, porque cuando los misterios de Dios no son revelados, no lo podemos comprender. Son misterios que si Dios no te los revela, los misterios de Dios, cuando son misterios de Dios, a menos que Él te lo revele, no lo podés comprender. También hay otro tipo de misterios. Por ejemplo, la brujería es un misterio, pero no es de Dios. Entonces, bueno, los judíos, las comunidades judías, muchos creían, y algunos debatían con Pablo y decían que no era así. Entonces, bueno, surgió un inconveniente luego de que él visitara toda el Asia Menor, en todas las comunidades judías, allí asentadas, en la sinagoga, porque dice que iban a la sinagoga. Pablo iba a la sinagoga. Los días de reposo, los días sábados, ellos se juntaban en la sinagoga, los judíos, y allí Pablo, como judío, él también se presentaba ahí. Él tenía derecho a entrar a la sinagoga. Todo igual que los prosélitos, cuando aceptaban ser judío, se circuncidaban, entonces se les permitía también entrar a la sinagoga. Si no, no se les permitía entrar a la sinagoga. Así que bueno, a ver qué vemos Pablo predica en Damasco, en Antioquía lo habíamos visto. A ver, ¿qué más? En Antioquía, en Iconio, en Listra. Bueno, y a raíz vamos a sintetizar, a raíz de uno de los inconvenientes que surgían con los judíos, que decían que los gentiles que estaban creyendo, porque estaban creyendo también, cuando Pablo disertaba fuera de las sinagogas, también habían allí gentiles que empezaron a creer. Y cada vez eran más los gentiles que creían, especialmente los griegos. Especialmente los griegos empezaron a creer, y bueno, ellos también son gentiles. Los judíos, especialmente de la secta de los fariseos, decían, surgió un inconveniente, que ellos decían que había que circuncidarse para ser salvos. Esta historia la encontramos en el libro de los Hechos. Hay un concilio en Jerusalén. Vamos al libro de los Hechos, si no se va a extender mucho.
En el capítulo 15 del libro de los Hechos, el concilio de Jerusalén tiene el título. El versículo 1 dice: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sí, había un rito que hizo Moisés, pero en realidad esto fue entregado a Abraham. El primer circuncidado fue a Abraham. Dios lo envió a circuncidarse. Hizo un pacto con Abraham, porque de su descendencia vino el pueblo de Israel. La descendencia de Abraham, tuvo como hijo Isaac. Bueno, eso ya lo sabe. Vinieron las 12 tribus de Israel. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé. Bernabé era su compañero de Pablo. Contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles ancianos para tratar esta cuestión. Entonces ve cómo vamos aprendiendo. Acá yo le voy recalcando algunas cositas. Vamos aprendiendo porque mis amigos católicos dicen que ellos son la iglesia verdadera, que ellos llevan 2000 años de historia. Y que Pedro fundó la iglesia en Roma. Pedro no fundó ninguna iglesia en Roma, hermano. Mire Pedro dónde estaba, en Jerusalén estaba. Estaba en Jerusalén. Entonces la iglesia nació en Jerusalén, no nació en Roma. Ellos siempre nos quieren ocultar que ellos eran judíos. Y quisieron eliminar todos los vestigios judíos porque le echaban la culpa a los judíos que habían matado a Jesús. Ese fue el inconveniente. Y en realidad hay que tener un poco de sabiduría. Pero la sabiduría no les llega a todo. Porque ellos, el corderito ese, Jesús simboliza al cordero que ellos sacrificaban, los judíos sacrificaban en Pesaj. El corderito que había salvado al pueblo de Israel, la sangre del corderito que había salvado al pueblo de Israel en Egipto, eso era una sombra profética del cordero real, que es Jesús. Y el cordero lo proveyeron. ¿Quiénes lo proveyeron el cordero? El cordero ideal lo proveyeron los judíos. Jesús era hijo de Jacob, de Isaac, de Abraham. Ellos proveyeron el cordero. Ellos lo tomaron, lo detuvieron, le juzgaron. Luego Pilato determinó que no había era un cordero perfecto, no había señal que diga lo contrario. O sea, lo mismo que hacían sus sacerdotes, examinando los corderos cada año cuando llegaban al templo. Ellos tenían que examinarlo, tenían 4 días para examinarlo. Entonces no tenía que haber defecto alguno en los corderos que se llevaban para la fiesta de Pesaj. Y el sacerdote luego determinaba que no había nada en los corderos y ordenaba el sacrificio. Y bueno, esto lo hizo Pilato. Dijo: no he hallado culpa sobre él, que merezca la muerte. Y debatía con los judíos, y los judíos decían: matale. Ellos estaban entregando su corderito, que era Jesús. Ve cómo estas cosas, lo que se escribió en el pasado, se escribió para nuestras enseñanzas. Lo que el sacerdote hacía cuando levantaba los brazos: no encuentro defecto alguno, pueden comenzar los sacrificios. Y así mataron a todos los corderitos que estaban para la fiesta de Pesaj. Entonces fue un solo cordero perfecto, igual a nosotros, igual a un ser humano, como debía ser, sangre por sangre.
sangre humana por sangre humana. Los corderos, los animales, los machos cabríos, los bueyes, no podían perdonar pecado, porque no podían perdonar pecado, porque la sangre no es igual, no es la sangre de un animal, no es igual que la sangre de un humano. Entonces, esto es linda la enseñanza, ¿no? Porque podemos comprender todas las cosas que hizo Moisés, que ellos no las comprenden, que los judíos no las comprenden. Ellos nos entregaron el Cordero Perfecto, y era un hijo de ellos. El Corderito Perfecto que nos entregaron era un